a todas y a todos. Con mucha ilusión compartimos esta nueva edición de nuestra revista Análisis y Opiniones. Aquí en España escuchamos o nos llega información por todos los canales del alto nivel de alarma que tenemos los residentes de Europa, las personas que vivimos particularmente en España, sobre el impacto que está teniendo la guerra de Rusia en la economía de Europa. Todo el mundo nos quiere hacer creer que la culpa es de la guerra, aclarando que tienen su culpa, que no estamos nada de acuerdo con eso y que sin lugar a dudas es un hecho lamentable. Sin embargo, queremos compartir con todos vosotros algunos datos, alguna información desde las fuentes primarias para que cada quien saque sus conclusiones. Ha sido casi una matriz de opinión copiada, calcada por todos los dirigentes políticos del mundo, de que la guerra está ocasionando una inflación galopante en todo el mundo. Puede ser verdad, aclarando que nosotros condenamos pero sin ninguna tutía el hecho de que Rusia haya invadido Ucrania. No tiene ninguna justificación. No va de eso este editorial de la revista. Va de lo que nos están haciendo creer con respecto a la inflación. Amigos, es que la inflación ya estaba aquí antes de que empezara la guerra. Como os he dicho antes, volquémonos a las fuentes de información primaria, vamos a empezar a extraer datos y, como si estuviéramos sentados en un bar o en el salón de casa, entre amigos, vamos a ir analizando y filtrando un poco de todo ese bombardeo de datos que estamos recibiendo. Como vemos aquí, CNN nos publicaba que la inflación en Estados Unidos en el mes de febrero fue el 7,9%. El diario El País publicaba que en España, febrero alcanzó el 7,6% de inflación, más allá de lo previsto. Y por supuesto, el impacto nos hace esperar en los surtidores de combustible. Como vemos, en Estados Unidos tiene el litro de gasolina en 1,17 dólares el litro. Ellos hablan más en galones, pero he seleccionado esta pantalla, esta página web, porque para comparar litros con litros, que es como lo medimos aquí en Europa. Sin embargo, también lo podemos ver que está a 1,085 euros el litro, bastante más abajo de lo que estamos pagando nosotros en las gasolinerías, que ha rozado, incluso creo que ya superó en algunos casos, en algunas zonas, los 2 euros por litro de gasolina. Entonces, es lógico pensar que el precio de los combustibles fósiles, el precio del petróleo, el precio del gas están subiendo. Por supuesto que tenemos que pagar más por la gasolina derivada de esos procesos. Pero parte del análisis que nosotros queremos compartir con ustedes es por qué esa gasolina está subiendo tanto. La guerra influirá en la medida que influirá. Pero nosotros estamos convencidos de que la tendencia empezó desde mucho antes de que cayera la primera bomba en Ucrania. Hemos escuchado a otros economistas y otros analistas a los que seguimos y con respeto estamos de acuerdo en parte de lo que dicen, de que la guerra en el contexto actual no va a ser solamente armamentística, no va a ser solamente una guerra en el esquema militar clásico, sino que también la guerra se está haciendo hacia la economía y desde la economía. Pero una pregunta que nos gustaría introducir: ¿y contra quién es la guerra? Porque es que ayer, cuando fui a repostar gasolina para mi coche, sentí que la guerra era contra mí, que la guerra era contra todos los ciudadanos o todos los residentes que estamos día a día consumiendo energía para poder movernos, para poder ir a trabajar y para que producir nuestros bienes y servicios y distribuirlos hasta los consumidores finales. Entonces, con una lógica muy básica, uno diría, pero ¿de verdad dependemos tanto de Rusia? ¿De verdad el mundo depende tanto del combustible de Rusia? ¿Y qué hemos hecho durante toda la historia antes de que Rusia se convirtiera en el primer proveedor de combustible y de gas para Europa? Nos preguntamos, ¿qué pasa con todos los demás países productores de petróleo, productores de derivados petroleros y productores de gas? Porque con los precios a los que ha llegado actualmente los hidrocarburos, es lógico suponer que entre más suba el precio,
más incentivo a la producción va a haber. Si a mí me pagan más por mis servicios, si a mí me pagan más por mi tiempo, si a mí me pagan más por mis bienes, seguramente querré producir más de esos bienes o más de esos servicios, sencillamente para impactar favorablemente mi estado de resultados. Si vendo más caro, sencillamente gano más dinero. Entonces, ¿por qué los otros países productores de petróleo no están aumentando su producción? Esto es una pregunta que vamos a dejar por ahora suspendida, a ver si la podemos responder a lo largo de este video. Si recurrimos al mercado a ver cómo se están comportando los precios, vemos que el impacto o la pendiente de la curva de precios ha sido vertiginosa. Pero también podemos ver en este gráfico que el inicio de ese movimiento alcista no empezó el 24 de febrero cuando cayó la primera bomba en Ucrania. Ya la tendencia había iniciado su trayectoria mucho tiempo antes. Entonces, yo comentaba con mi equipo, que me acuerdo cuando estudiaba economía en la facultad, de que los profesores nos decían que Estados Unidos está flotando sobre el petróleo. Bueno, Estados Unidos completo no, pero quizás por lo menos Texas y otros estados tienen unas importantes reservas de petróleo. Se nos ha ocurrido ir a ver en qué estado está ese nivel de las reservas. Y nos encontramos con que Libre Mercado publicaba en enero del 2022, antes de que iniciara la guerra, de que Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo. Entonces no es Rusia el mayor productor de gas del mundo. Pero en este mismo artículo, si seguimos leyendo más abajo, vemos que ya en 2019 Estados Unidos se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo. No es Venezuela, no son los árabes, es Estados Unidos el mayor productor de petróleo del mundo. Entonces nos preguntábamos, si Estados Unidos tiene esa capacidad de producción tan grande, ¿por qué está permitiendo que sus ciudadanos y los ciudadanos de sus países socios estemos pagando un precio del barril de petróleo por encima de $100? Entonces, ¿cuánto cuesta producir un barril de petróleo? ¿Será que Estados Unidos está gastando mucho dinero en producir nuevamente ese petróleo? Vamos a ver. Nos conseguimos sorpresas que no sabemos qué tanta credibilidad pueden tener, como que López Obrador afirmaba en agosto del 2021 que es capaz de producir en México un barril de petróleo a $4 el barril. Señores, estamos hablando de más de $100 de diferencia entre el costo de producción del barril que López Obrador dice que consigue en México con el que está pagando el planeta para poder procesarlo y transformarlo en gasolina. Sin embargo, sin entrar por qué México es tan eficiente en su costo de producción, vamos a seguir indagando un poco más. Yo me acuerdo que en la Facultad de Economía en Venezuela nos decían que el costo de producir un barril de petróleo está aproximadamente entre 35 y $40. Por eso empezó en el año 98 aquella gran campaña que se hizo desde Latinoamérica de poder demostrar que se estaba vendiendo por debajo par y que los países productores de petróleo se estaban descapitalizando con aquel histórico precio de $8 por barril. Entonces en la búsqueda nos conseguimos una publicación de CNN que no es actual. Miremos la fecha, es del año 2016, publicada en ocasión a una de esas caídas en la cotización de los futuros del precio del petróleo, del commodity. Y CNN aseguraba que Reino Unido le costaba $52 producir un barril de petróleo. Sin embargo, afirmaba también que a Brasil le costaba cerca de $49 producir cada barril de petróleo. En Canadá, el costo de producción es aproximadamente $41 por barril. Leo textualmente, citando el artículo de CNN. Y en Estados Unidos, según su propia fuente de información, el precio de producción, el costo medio de producción era de $36 por barril. Bueno, la información no es actualizada, pero consideramos que sí es bastante orientativa. Vamos a sacar una cuenta promedio, como lo hacemos aquí en casa, la cuenta del abasto, que no es muy sofisticada. Podemos estar entonces más o menos de acuerdo que a pesar de todo el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años, el precio promedio de producir un barril de petróleo entre todos los países del mundo oscilará alrededor de los $40 por barril.
Si sacamos una matemática muy elemental y comparamos el precio del barril de petróleo en $107 y le restamos los 40, que aparentemente es el costo medio de producción, señores, tenemos un margen de beneficio de casi el 200%. Margen de beneficio que no conseguimos ninguno de los actores normalmente en la economía, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Entonces aquí los gobernantes y los líderes de Europa están constantemente regulando las expectativas de beneficios del sector privado, acusando de escandalosa, y resulta que estamos participando de un proceso mundial que está trasladando riqueza desde las familias del mundo o desde las familias de Europa hacia los productores de petróleo. Entonces alguien pudiese decir, oye Pedro, pero es que no es solamente una cuestión de margen de beneficio, pero es que a lo mejor no es suficiente producto o no hay suficiente producción en los demás países del mundo para venderlo ni a 40, ni a 50, ni a $100 el barril. Pues tampoco es cierto. Como vemos en esta información, Estados Unidos cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, unos 620.000 millones de barriles. Sorpresa, tampoco son los países latinoamericanos, tampoco son los países árabes, ni es Rusia quien tiene las mayores reservas de petróleo. Es Estados Unidos nuevamente quien tiene la mayor reserva de petróleo, pero además la está explotando. Como vimos antes, su producción en los últimos 10 años se ha incrementado muchísimo gracias al fracking. El fracking es una técnica que no consiste solamente en perforar para sacar el gas y para sacar el petróleo, sino que va rompiendo, dinamitando, y utiliza otros métodos un poco más invasivos para poder llegar a ese mineral, para llegar al combustible fósil, para llegar al petróleo. Pero lo está haciendo. Tiene la reserva, tiene la autorización del Congreso, tiene la tecnología y tiene el producto. Entonces, la traslación de riqueza sí que se está dando. Como quería señalar desde el principio del video, el movimiento inflacionario o lo que está sucediendo en el mercado energético no empezó con la primera bomba en Ucrania. Aquí vemos una noticia de la BBC que afirma de noviembre del 2021, es decir, el año pasado, que ya citaba que el gobierno de los Estados Unidos liberaría 50 millones de barriles de petróleo en sus reservas estratégicas. Y aquí es donde deberíamos empezar a presentar las respuestas que nosotros ni nadie puede saber. Si tenemos un alto precio del barril de petróleo, los países productores tienen la reserva y tienen la capacidad de producirla, ¿por qué no producen? Si es que por teoría elemental de oferta y demanda, si de verdad los gobiernos del planeta, si los gobiernos del mundo quisieran que sus ciudadanos no pagaran más combustible, no tendrían solamente que echarle la culpa a la política errada, nefasta y inhumana de Moscú, sino que sencillamente podrían prender sus maquinitas de sacar petróleo y empezar a aumentar la producción para que se autorregule el mercado energético. Pero también sabemos todos que cada vez que pagamos la factura de la energía eléctrica o cada vez que repostamos el tanque de gasolina, en todos los países estamos pagando un impuesto directamente a las administraciones, a los gobiernos, producto de ese consumo energético directo o indirecto que hacemos nosotros. Y sin querer caer en teorías de la conspiración, sí puedo concluir que desde antes de la guerra y ahora con excusa de la guerra, los gobiernos están cobrando un impuesto brutal hacia la economía doméstica de sus gobiernos a través de la energía. Porque no han tomado, a mi gusto, las acciones necesarias para incentivar la producción de sus propios recursos energéticos o para incentivar que sus socios estratégicos incrementen la producción, y a cambio están permitiendo que los precios escalen en una curva parabólica ascendente, y ellos se están beneficiando, los gobiernos se están beneficiando de cada uno de esos pagos a través del impuesto que recaudan directamente en nuestro consumo. Entonces aquí se abre el espectro del discurso político y empiezan a decir no solamente que la culpa es de Rusia, sino que ahora hay un nuevo enemigo, hay un nuevo fantasma, hay un nuevo monstruo que acecha nuestras pesadillas, que es el maléfico Bitcoin.
vamos a ver, no creo que sea eso. Yo he llegado a escuchar que el dólar va a desaparecer, que el euro va a desaparecer y todo es por culpa del Bitcoin. Lo vamos a desarrollar, lo vamos a analizar. Seguramente el próximo capítulo de nuestra revista de análisis y opiniones vamos a tratar el punto de por qué los gobiernos creen que los activos criptográficos o especialmente el Bitcoin es su amenaza más importante. Pero hoy la amenaza más importante para nosotros, los ciudadanos normales, no son las bombas, no es Bitcoin, es la inacción, por no decir la colaboración de los gobiernos del mundo en una política económica, en una política energética nefasta y altamente perjudicial para el bolsillo de todas las familias y todos los agentes que funcionan en la economía global. Si te gusta esta forma desenfadada y fresca de analizar las noticias y las variables del mundo económico y macroeconómico, no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas de cada una de las ediciones de nuestra próxima revista de análisis y opiniones. Si te ha gustado, dale like, que nos motiva a seguir trabajando. Gracias.